Séptima unidad. Obligaciones y los contratos en el derecho civil. Con esto vamos a llegar a la conclusión de nuestra asignatura, compañeros. Muy bien. Analizamos aspectos muy importantes en relación a los antecedentes de la institución del derecho civil. Si ustedes recuerdan, empezamos con un estudio importante en relación al tema de, el de los antecedentes en el derecho romano, y así como también la importancia y la trascendencia que tuvieron dos países en particular, Francia y Alemania. Temas muy importantes de cómo se estructuraba, cómo se regulaba el derecho civil. Muy bien. Viene Francisco, maestro Francisco José. Mi duda era en relación de las anotaciones marginales. ¿Cuál era su duda, mi estimado maestro Francisco? Gracias, maestro. Es muy sencilla, nada más es saber si existe algún criterio en relación a esta situación. Como comentaba, cuando una persona decide cambiar de sexo o reasignarse o se le reasigna un sexo, por ejemplo, de es ahora mujer trans o hombre trans, ya no es posible que tenga esa anotación marginal en su acta de nacimiento, ¿no? Por lo mismo de que esa transición no se podría dar, o quizás afectaría ponerle esa anotación marginal ya cuando él esté en la propia sociedad, ¿no? Algunos motivos que he leído a veces de los colegiados o la corte respecto a esta situación. Pero mi pregunta sería si es posible que, por ejemplo, una persona que se casa con, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Una mujer trans, hombre trans, no sé si sería posible o si la corte ya ha determinado algo de que pueda demandar a esta persona porque dices, oye, yo me casé contigo porque pensé que, digamos, que biológicamente tú eras una mujer o un hombre, ¿no? Pero como no están en estas actas, yo no podía saberlo. No sé si eso puede causar una afectación a un tercero el que no tenga esas anotaciones marginales y si la Corte ha tomado alguna determinación o sigue todavía en el limbo un poco este tema. Muchas gracias, maestro. Ok, o sea, por ejemplo, lo que me está planteando usted, que a lo mejor esta persona, como consecuencia de su reasignación genérica, ahora es mujer, es Carla, ¿sale? Exactamente. Ok, y resulta que ella contrae matrimonio con señor Mario. Esta persona, pues a lo mejor tenía la noción, pensaba que se trataba, pues, de una persona, pues, vamos a poner un caso muy particular, a lo mejor sonará un poco burdo, pero esta persona es bueno, es heterosexual y pensó que se trataba de una situación de esta naturaleza. Lo que usted me está planteando es que derivado de esta situación, él contrae matrimonio, posiblemente ya cuando vienen alguna relación, alguna situación de algún acto sexual, alguna situación en particular derivado de este vínculo, de esta relación que tienen, pues se percata de que no se trata de esta persona, porque digamos, como que él quería que hubiese una evidencia dentro del acta de nacimiento de esta persona de su sexo. Nunca lo dudó porque, pues de alguna manera, pues ahí se hacía constar, ¿no? Ok, pues mire, yo creo que en este supuesto, pues esta persona, pues no sé, seguimos bajo el mismo principio, bajo la misma tutela de que la corte, de que los colegiados van a privilegiar el tema de la libre autodeterminación de la persona, el tema de su autonomía de la voluntad y el tema que hasta cierto punto, pues eso es lo que ponderarían. Por eso estas actas van a mantener ese sigilo, esa reserva. No sé, un particular no podría solicitarlo como un tercero que resulta afectado, como un tercero que tenga alguna situación en particular. Este no sería el caso en particular. Yo creo que en este caso sería más un tema de la confianza en pareja, de platicar, de tratar de ser muy honestos con lo que realmente, pues el vínculo que están teniendo, tomando en consideración todas estas situaciones actuales, ¿no? Y bajo ese supuesto, pues bajo advertencia no hay engaño. Y yo creo que es un tema más de un vínculo, de un tema entre particulares,
que un tema de que tengamos que ventilar ante una controversia civil, porque no creo que sea el caso de que esta persona pudiese solicitar esa anotación, esa acta primigenia para verificar esta situación en particular. No tendría derecho, afectaría, iría en contra de la dignidad de esa persona. Ah, perfecto, excelente. Sí lo comentaba porque sí que hubo un caso de daño moral parecido. No era exactamente este mismo, pero sí por más o menos infidelidades maritales, ¿no? Y que el Norco, quien de los contrayentes, demandó a la otra persona, pero más o menos la resolución de la corte fue esa de que en ejercicio de la libre determinación, pues cada quien puede hacer con su sexualidad lo que quiera y no es procedente la demanda de daños, el del daño moral por esa situación. Entonces, a lo mejor puede ser aplicable el mismo criterio a estas situaciones, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, sí, porque pues usted estaría yendo en contra de ese derecho y si colocáramos una ponderación de derechos, evidentemente se estaría causando una afectación a esta persona y eso es esos son los criterios que hasta cierto punto se trata de evitar causar un perjuicio, se trata de causar una afectación a estas personas y que podamos ir en contra de su dignidad, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, maestro. Muy bien, compañeros, a sus órdenes. Estimados amigos, entonces hemos recorrido un buen camino en estos principios y contenidos básicos del derecho civil. En relación a todos estos puntos, empezamos con un tema ya conclusivo, pero que es una base fundamental dentro de los principios básicos del derecho civil, la obligación. La obligación en la cual es un vínculo que constriñe a los sujetos, en este caso acreedor y deudor. Hay una obligación que es de dar, de hacer, de no hacer. Y el objeto, materia de esta obligación, es física, jurídicamente posible, determinado ad corpus, porque en este momento existe, o determinable porque no existe, pero es susceptible de existir. ¿Sale? Entonces hablamos del tema de las obligaciones, un vínculo jurídico muy importante que va a nacer. Estimados maestros, tenemos que distinguir nosotros entre estos aspectos, obligación o derecho personal y la obligación real. Obligación o derecho personal. Tenemos el vínculo que existe entre un deudor y un acreedor. Hay una relación jurídica. El acreedor va a exigir al deudor una prestación que puede ser de dar, hacer y no hacer. El deudor se determina por su identidad personal. El deudor puede transmitir su deuda a través de una cesión, pero esta transmisión requiere el consentimiento del acreedor. El deudor deberá cumplir con sus obligaciones, inclusive puede responder con todo su patrimonio. Dentro de las obligaciones reales, vean lo que vamos a establecer. Hay un vínculo, hay una situación entre el obligado, quien tiene la cosa grabada, en este caso, el objeto del cumplimiento es la cosa que se encuentra afectada. Hay un vínculo entre el titular con la cosa afectada que hace oponible a terceros. El obligado es determinado porque posee la cosa que se encuentra, que la grava, que tendrá que responder por ella. La obligación se transfiere con la cosa a sucesivos poseedores. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría si A constituye una hipoteca sobre su bien inmueble y resulta que en conocimiento de esta causa, A le vende a B y el sabedor de que este bien tiene una hipoteca, la adquiere? ¿Qué creen? Va a responder
por el derecho real de garantía incorporado en esta hipoteca sobre el bien inmueble que acaba de adquirir. ¿Se entiende, maestros? Al final de cuentas, esto es que en este caso las obligaciones siguen a la cosa, obligaciones reales. En este caso, el obligado responde con la cosa grabada y la deuda se va a extinguir con dicha cosa grabada. Entonces, recordemos, la obligación es el vínculo jurídico que va a constreñir, que va a atar a una persona llamada acreedor con otra persona llamada deudor. El acreedor va a exigir al deudor el cumplimiento, el desarrollo de una prestación que puede ser de dar, de hacer y de no hacer. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo surge la obligación? Ese es un tema también importante que tenemos que resolver. Las principales fuentes de la obligación. Tenemos como principal fuente el contrato. Acuerdo de voluntades que crea y que transfiere derechos y obligaciones. Artículo 1792 al artículo 1859. Tenemos la declaración unilateral de la voluntad, la cual, como señalamos, podemos subclasificar de la voluntad. Por ejemplo, señalamos de la oferta al público, la promesa de recompensa, el concurso con promesa de recompensa. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Hay ciertas modalidades con la oferta al público. Por ejemplo, si la oferta se hizo entre presentes y no se estableció una temporalidad, se considera que realizada la oferta y no habiendo ninguna manifestación, ya ha quedado sin efectos. Si se estableció una temporalidad, entonces la parte que se encuentra interesada tendrá que manifestarse, tendrá que señalar que se quiere vincular, que se quiere sujetar a dicha oferta. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien, hay que cumplir con la oferta. Si yo la oferta la realicé de forma escrita, ya hay una modificación, hay un cambio, tengo que hacerlo también a través de un escrito. ¿Sale? Me equivoqué, coloqué un precio que no correspondía. Ok, compañeros, tengo que hacer el cambio correspondiente y tengo que hacer la aclaración de la oferta al público que he hecho con antelación. Hablamos de la promesa de recompensa, compañeros. Por ejemplo, en el caso de cuando se extravió una persona, cuando extraviamos algún objeto y requerimos que alguien nos dé informes de dónde podemos localizar dicho objeto, pues para que pueda regresar a nuestro patrimonio. ¿Sale? Esto es una de las fuentes de las obligaciones, siendo la principal el contrato. ¿Sale? Y lo mismo el concurso con promesa de recompensa. Pongamos un caso, por ejemplo, en el caso de promesa de recompensa. A dice, quien encuentre mi perro, le voy a dar una recompensa de 10,000 pesos. ¿Vale? Después resulta que B localiza el perro de A.
y llega y se lo entrega. Y resulta que A se quiere retractar y ya no quiere dar estos 10,000 pesos. ¿Qué me dicen, compañeros? ¿Ha surgido la obligación, sí o no? ¿Hay una obligación de cumplir con esa recompensa que ofreció A? ¿Pudiese B iniciar una acción en contra de A para exigir el cumplimiento de la obligación? ¿O no pudiese haber nada? Sí, sí, ahí se le pudiera demandar, ¿no? En dado caso de que no exista un contrato escrito, puede ser el contrato verbal. Ok, que en este caso la figura como tal no es el contrato, es la declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones, ¿no? El tema de la recompensa, bastaría con que yo enseñara un folleto, enseñara pues de alguna manera donde tal persona se compromete a entregar una recompensa cumpliendo con esta condición, cumpliendo con esta solicitud que realizó el ofertante. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, ahí le va. Un centro comercial pone las pantallas en televisión. Por un error, el empleado coloca lo siguiente. ¿Sale? Pantallas de 30 pulgadas. Lo pone así. ¿Sale? Así se lanzó la oferta al público y vienen folletos. ¿Qué pasaría en el supuesto que un cliente llegara a la tienda y verificara esa situación de la oferta sobre las pantallas? ¿Tendría que respetarse la oferta o ya se podría retractar el comerciante? ¿Qué Se va a debe de suceder? respetar la oferta. Se debe de respetar y si la voy a cambiar, la tengo que cambiar de la misma forma. Tengo que hacer tengo que hacer una oferta, tendré que despedir un nuevo comunicado en la cual señalo que la oferta de tal fecha, pues por un error de carácter involuntario se colocó un peso, debiendo ser lo correcto 1,000 pesos, para que pues las personas a partir de ese momento pues tengan de conocimiento de que ya hubo una modificación. ¿Se entiende, maestros? Ok, muy bien. ¿Sale? Ya hablamos de la declaración unilateral de la voluntad. Vámonos por la siguiente fuente de las obligaciones. Gestión de negocios. Recuerden que ya lo revisamos un poco con antelación. Tenemos que una persona sin mandato actúa en beneficio del patrimonio de un tercero. ¿Sale? Lo importante para que se dé la gestión es que sea sin mandato y que actúe y que la gestión sea útil. ¿Sale? ¿Qué es lo que puede obtener el gestor? Por lo menos que le regresen, que le paguen lo que éste invirtió en la gestión. ¿Sale? Si el titular, si el dueño lo ratifica, más que gestión, ya estaríamos en un contrato de mandato. ¿Se entiende, compañeros? A ver, pongamos un caso. A se fue de vacaciones al extranjero. Tiene un pequeño negocio que durante su ausencia, la autoridad administrativa va a clausurar. ¿Sale? El vecino de A se da cuenta de esta circunstancia y como es un buen samaritano, paga la multa, paga lo que tenga que realizar para evitar la clausura del negocio de A. ¿Quién lo ordenó? Nadie. No tiene mandato, pero dice, bueno, A, pues lo veo como una buena persona y no quiero que le causen ese perjuicio. ¿A qué tiene derecho B como gestor?
a recuperar por lo menos esto que invirtió. ¿Consideran que la gestión en este caso fue útil, compañeros? Sí, ¿verdad? En Sí. este caso fue útil, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vamos bien? Fue en beneficio del propietario. Exactamente, fue en beneficio. Si no fuera en beneficio, mi estimado maestro, José, acuérdese, si no es en beneficio, e inclusive el propietario de haberle causado un perjuicio, el gestor le debe pagar daños y perjuicios causados, ¿eh? Ahora sí que por andar de metiche, ¿verdad? ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Tenemos, por ejemplo, otra figura que es el enriquecimiento ilegítimo o sin causa, ¿sale? ¿Qué implicaría, compañeros? Al que sin tener derechos, ¿sale? Persona que sin tener derechos recibe un incremento, en su patrimonio, debe de pagar, debe de retribuir esa ganancia, ese derecho que tuvo sin derecho, sí que estuvo sin ninguna situación en particular que le diera ese enriquecimiento y deberá de pagar, deberá de indemnizar en relación al empobrecimiento que una persona hubiese sufrido. Ahí voy. A ver, les pongo un caso en particular para que se entienda. A tiene un vínculo con B porque es su deudor. A es deudor de B. Le tiene que hacer una transferencia de 10,000 pesos y por un error de dedo, cuando hace el depósito, en lugar de transferirlos a B, se los transfiere a C. Pregunta, ¿C recibió un enriquecimiento sin causa? Sí. ¿Sale? ¿Incrementó su patrimonio sin tener derecho a ello? Sí. Sí, por supuesto. Incrementa su patrimonio sin tener derecho a ello. En ese ejercicio tendría que regresar en ejercicio de honestidad lo que recibió de A sin tener derecho. ¿Sale? En este caso, A pudiese reclamar a C ese enriquecimiento ilegítimo, enriquecimiento sin causa, y solicitar el reembolso de dicha cantidad más los daños y perjuicios que le hubiese causado en ese tema de enriquecimiento. También pudiese darse el caso, por ejemplo, en el supuesto de que no pudiésemos acreditar pues la legalidad del patrimonio que poseemos, y en esa circunstancia pues también lo debemos tomar en consideración dentro del enriquecimiento ilícito o sin causa. Tenemos también, maestros, el hecho ilícito, el hecho contrario a derecho, que nos va a conllevar a la generación de una obligación. Recuerden, compañeros, la responsabilidad civil, esta puede surgir de un tema de responsabilidad objetiva o en un tema subjetiva. Aunque no tiene culpa, tiene una obligación solidaria con la persona que incurrió en un hecho ilícito y debe de reparar el daño causado. Y subjetiva, la persona que causó la afectación al patrimonio, a los derechos de otra persona. En este supuesto,
En el tema de responsabilidad, vamos a reclamar daño material, ¿sale? Todo aquello que podamos valorar en dinero, y daño moral, que implicaría la afectación a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, pues también vamos a reclamarlo. El tema del perjuicio, que son las ganancias lícitas que una persona dejó de percibir como consecuencia del incumplimiento de una obligación. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Perfecto, compañeros. Estas son las fuentes de las obligaciones. Y principalmente tenemos que analizar el tema de el contrato. Cuando hablamos del contrato, distinguimos entre contrato y convenio. Contrato crea y transfiere derechos y obligaciones. Convenio modifica y extingue derechos y obligaciones. Destacamos los elementos de existencia y los elementos de validez de los contratos. Muy bien, compañeros. Perfecto. A grosso modo, comentamos lo siguiente para que vayamos entendiendo esta situación en particular. Atentos, por favor. Elementos de existencia. El consentimiento, que puede ser expreso, manifestación de la voluntad, o tácito, pues que de alguna manera, aunque no expresó la voluntad de forma oral o de algún otro medio que fuera un signo inequívoco de que a eso se quiso sujetar, pues nos encontramos bajo un supuesto de que la parte A, pues ha autorizado la suscripción a celebración de un contrato. El objeto directo, que consistiría en la prestación que puede ser de dar, de hacer y de no hacer. El elemento indirecto, que implica que el bien tiene que ser física y jurídicamente posible, tiene que encontrarse dentro del comercio, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado, o también el tema de determinable. Muy bien. Hablamos de la solemnidad en algunos actos, como por ejemplo el matrimonio. Destacamos los elementos de validez, por ejemplo, la capacidad para celebrar el acto, y ya hemos hecho alusión a estos dos elementos: capacidad de goce, capacidad de ejercicio. La licitud, en cuanto al objeto, cumplir con la formalidad que establece la norma, y la ausencia de vicios del consentimiento, como el tema del error, falsa apreciación de la realidad, dolo, maquinaciones fraudulentas para inducir a una persona al error, mala fe, a pesar de que ya nos percatamos de la falsa apreciación de la realidad de una persona, permitimos que ésta continúe en esa situación. La lesión, aprovecharnos de su necesidad, aprovecharnos de su miseria, aprovecharnos de su circunstancia para obtener un beneficio indebido. Y también hablamos del tema de la violencia física o moral. Elementos de existencia y elementos de validez dentro de los contratos. A grosso modo, la manifestación expresa de forma verbal, escrita o a través de signos inequívocos. Por ejemplo, si resulta que el maestro José Flores me dice:
pues le vendo el celular y yo le digo así, pues es un signo inequívoco de que me quiero comprometer, de que me quiero sujetar a ese acuerdo de voluntades. Tácita, hechos o actos que presuponen o autoricen su presunción. Por ejemplo, el tema de que este transporte va a cierta dirección y sin decir ninguna palabra, yo ingreso, pago el pasaje, evidentemente hay un acuerdo para que esta unidad me transporte a su lugar de destino. ¿Sale? Tenemos cómo se forma el consentimiento. Si las personas se encuentran en este momento, vamos a ver la oferta. ¿Recuerdan cómo se realiza la oferta sin plazo, compañeros? Le digo, vendo mi celular. ¿Sale? Ya lo manifesté. Lo doy a 500 pesos. Nadie se manifiesta. Al terminar la clase, me dice el maestro José Flores, ¿qué cree? A mí sí me interesa. En ese supuesto, la manifestación, el acuerdo de voluntades, ¿cómo se debió haber celebrado? En el momento, ¿verdad? Como no lo manifestó, pues yo puedo suponer que nadie quiso comprar el celular y pues de alguna manera se entiende que la oferta ha quedado sin efectos. ¿Ok? La oferta con plazo. Les digo, les vendo mi celular, tienen una semana para decirme quién le interesa adquirirlo. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el tema de la oferta por teléfono o a través de medios electrónicos que sigue la misma modalidad. Y para que se dé el acuerdo de voluntades, pues requerimos el tema de la aceptación por cualquiera de los medios que hemos planteado con antelación. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Muy bien. Ahí va. La formación de la voluntad entre personas que se encuentran ausentes. Hago una oferta a través de redes sociales. Si una persona me escribe en redes sociales y manifiesta que está de acuerdo con la oferta, pues queda sujeta, ¿verdad? Si una persona haga una oferta entre no presentes y realiza el pago, pues entonces estamos de acuerdo que se ha sujetado a ese acuerdo de voluntades. Si una persona recibe una mercancía, un producto, pues entonces nos encontramos bajo ese supuesto. Y también, por ejemplo, el tema de solicitar la información de un producto determinado, pero requerimos la aceptación del mismo. La ausencia de la voluntad va en contra, produce una nulidad porque va en contra de la naturaleza del contrato dentro de sus elementos de existencia. Recuerden que uno de ellos es la manifestación de la voluntad. Si tampoco podemos identificar al objeto, hablamos de un tema de nulidad. La simulación absoluta no produce ningún efecto entre las partes. ¿Entendido, maestros? Muy bien. Perfecto. El objeto directo, crear, transferir derechos y obligaciones. Indirecto, la cosa, existir en la naturaleza, ser determinado, ad corpus determinable, ad mesuram, estar dentro del comercio, ser determinado en lo individual, en especie, en género, en calidad, en número, y bueno, requisitos de hecho positivo y negativo, la posibilidad física y jurídica, así como su licitud. ¿Sale? Estos son temas importantes que tenemos que tomar en consideración, maestros. Ya llegamos a un tema casi conclusivo en relación a los principios básicos del derecho civil. Señalamos la forma que debe de cubrir el acto jurídico.
Manifestación del consentimiento, expreso, verbal, escrito, signos inequívocos. Tácito, hechos que lo presuman. Si el contrato es meramente consensual, basta con la manifestación del consentimiento. El silencio produce algunos efectos como en el contrato de mandato. La forma, algunos sistemas requieren cumplir con los requisitos que establece la ley. Esto es, aquí dice formal puro, formalista puro, para que lo anoten. Formalista puro. Consensualista. Basta con el acuerdo de voluntades. Ecléctico. Entre el formalista y el consensualista. Si no cumplimos con lo que establece la ley, puede ser objeto de nulidad relativa o en su caso de una nulidad absoluta. Les pregunto, compañeros, A celebra un contrato de compraventa privado sobre un bien inmueble con B. Pregunta, ¿ese contrato surte sus efectos entre las partes? ¿Ese contrato es plenamente válido así como se suscribió, así como se celebró? ¿O no, compañeros? ¿Qué me dicen? Lo hicieron en un contrato privado de compraventa, ¿eh? Tiene una nulidad absoluta o relativa a este contrato, podríamos decir de alguna manera. Yo creo que ni siquiera nulidad, ¿verdad? Sí surte sus efectos, ¿no? Entre los que lo celebraron. Ok. Pero, ¿qué requeriríamos aquí, maestro José? Pues en este caso es el consentimiento. El consentimiento. Pero La solemnidad. requeriríamos, por ejemplo, cumplir con la formalidad, ¿verdad? Sí, un contrato privado de compraventa, pero sobre un bien inmueble. Ajá. Pues no cumple con la formalidad, ¿verdad? No le vamos a escritura pública y bueno, no Cuando pagamos. recae sobre un bien inmueble es requisito para darle certeza jurídica y publicidad que esté elevado a escritura pública y esté inscrito en el registro público para que sea oponible frente a terceros. Exactamente, que eso es lo que le va a dar certeza jurídica a esta transmisión. A final de cuentas no la celebramos ahorita, pero posteriormente a lo mejor vamos a convalidar y vamos a llevar a cabo el acto pues, para que surta sus efectos plenos, ¿no, maestro? Sí, sería entonces, considero que sería, bueno, sería una nulidad relativa, surte efectos entre ellos, pero para que tenga la formalidad tendría que formalizarse ante notario público donde existe ya el reconocimiento de a lo que se obligaron. Ok, Y formalizarlo. esta formalidad el notario ya le da certeza jurídica en su momento cuando se inscribe el mismo. Ok, formalizarlo ante el notario público, ¿sale? Pagar los impuestos correspondientes y realizar la inscripción dentro del registro público de la propiedad. Muy bien, excelente, maestro, muy bien. Maestro, yo Sí. tengo ahí una duda. Para Sí, mí dígame. no sería nulidad, porque al final de cuentas no faltan requisitos de esencia. Más bien falta la solemnidad de llevarlo al ámbito notarial, sí. Ujú. A Porque lo mejor lo que la voluntad tendrían de que las hacer, partes se ha quedado manifestada, ¿no? sí, para mí no hay nulidad. Lo que habría es, a lo mejor, ay, ¿cómo se llama? Como una cancelación, pero se me fue la palabra ahorita, pero no Una tanto convalidación del nulidad. acto. ¿Perdón? Una convalidación. No, más que una convalidación, si las dos partes se quieren, ya no quieren seguir con la escrituración, La sería, rescisión. ¿perdón? La rescisión. La rescisión, exactamente. Pero pues como que nulidad no le veo, porque no hay elementos de nulidad, salvo mejor opinión. Ok, bueno, en este supuesto, más que nada, como comenta el maestro José, es un tema de que el acto es perfecto y el auto es totalmente, surte sus efectos entre las partes, pero
al final de cuentas, los efectos son entre las partes. Si queremos hacerlo ponible frente a terceros, si queremos darle esa publicidad, tenemos que elevarlo a escritura pública, tenemos que hacer el pago correspondiente de los impuestos y tendríamos que inscribirlo en el registro público de la propiedad. ¿Sale? Ese sería un tema principal para este tipo de actos. Muy bien. Ok. La capacidad. Recuerden que hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Las personas que tienen capacidad de goce pueden realizar un contrato por conducto de sus legítimos representantes, los padres en ejercicio de la patria potestad y los tutores en el ejercicio de una tutela sobre un pupilo, sobre un menor, sobre el cual nadie ejerce patria potestad. Los casos de incapacidad de goce en la legislación. Los extranjeros, dependiendo su situación migratoria, no pueden realizar actos de comercio dentro de nuestro país. Hay una cláusula que se llama cláusula Calvo, que establece la incapacidad de los extranjeros para adquirir propiedad 100 kilómetros de la frontera y 50 kilómetros de las costas. Se supone que para el tema de defender nuestra soberanía. Recuerden la separación iglesia-estado y la cuestión que las iglesias solamente pueden adquirir aquellos bienes que sean suficientes para su culto. Las de beneficencia pues también tienen ciertos límites sobre la adquisición de dichos bienes, así como también las sociedades mercantiles, los bancos y también derivados de una incapacidad por una cuestión de una sentencia civil. Y también se puede establecer incapacidad de ejercicio, algunas personas por alcoholismo, por drogadicción, por despilfarrar bienes de la familia, pues se puede establecer una incapacidad para realizar, para tener capacidad de ejercicio y no poder realizar actos jurídicos de mutuo propio. Los efectos de los contratos, ya para llegar a la clasificación final, compañeros. Ahí está. Entre las partes surte sus efectos el contrato. Pacta sunt servanda. Las partes se vinculan a lo que se comprometieron dentro de los contratos. ¿Vale? Las partes se van a obligar a las cláusulas contractuales que van a establecer los derechos y obligaciones que quedaron sujetos a las disposiciones legales, a las consecuencias del uso, ¿sale? A la pacta sunt servanda, a la buena fe, a la promesa porte fort, que implica que si una de las partes no cumple con el contrato, ¿vale? Pues la otra no queda sujeta al cumplimiento de este tipo de contratos, en este caso en particular, los contratos sinalagmáticos. Perdón, maestro, ahí sería que dentro de las obligaciones se aplicaría ese principio de que se dice que las obligaciones se encuentran recíprocas. Sí, son recíprocas y de alguna manera si una parte no cumple, pues ¿por qué usted tendrá que cumplir dentro de los contratos sinalagmáticos que establecen derechos y obligaciones recíprocos? Por ejemplo, usted y yo celebramos un contrato de compraventa. ¿Qué pasaría si yo como comprador debería pagarle la cantidad de dinero para que usted me transmita el bien y no le realizo el pago? ¿Realmente usted que estaría obligado a transmitirme el dominio de esa cosa si yo no he cumplido con mi obligación? No, pues no. Nos encontraremos bajo este supuesto, ¿verdad? Sí, se estaría en la primera acción de dar para hacer, ¿no? Exactamente, para que de alguna manera surja una obligación entre las partes. También tenemos otra cuestión que se llama teoría de la improvisión. Compañeros, si las condiciones bajo las cuales se celebró el contrato han cambiado, pues bueno, ¿cómo podemos obligar a las partes, compañeros? ¿Cómo podemos hacer que se cumpla el contrato si las condiciones iniciales bajo las cuales lo suscribimos ya no son las mismas? Cláusulas rebus sic stantibus. ¿Sale? Maestros, como consecuencia de la pandemia, este señor
invirtió en un local comercial en el centro histórico. Se comprometió a 5 años de un contrato de arrendamiento. ¿Sale? Ahí voy. Muy bien. Imaginen, esto lo hizo en enero del 2020. Para septiembre del 2020 ya no podría sostenerse porque ya pues se encuentra en números rojos y no puede seguir cumpliendo con dicho contrato. Compañeros, evidentemente, bajo esta teoría de la imprevisión, las condiciones bajo las cuales se celebró el contrato ya no son las mismas. ¿Cómo podemos exigir que cumple el contrato bajo estas circunstancias? ¿Lo entendemos, maestros? Sí, de hecho, cuando se da esa cuestión de la circular de la pandemia, pues se ha de presumir que existe una condición totalmente diferente a la que se tenía el país, ¿no? Incluso constitucionalmente se dice, ¿no?, que existen condiciones de pandemia. Se podría analizar la cuestión de que si estoy obligado al cumplimiento tal como lo hice desde un principio, pero las condiciones cambiaron por una fuerza que no depende de mí. Sí, una circunstancia que hasta cierto punto pues sale de su control, sale de sus manos, y evidentemente esta condición de rebus sigue stantibus implica pues que las condiciones originales han cambiado y entonces pues no existiría una vinculación o una obligatoriedad de cumplir con las obligaciones derivadas, ¿verdad? Bien, mi estimado maestro Francisco José Lugo Alba nos habla de la promesa porte fort. Esto implicaría en los contratos sinalagmáticos, mi estimado maestro, recuerde usted lo siguiente, por favor. En los contratos sinalagmáticos hay obligaciones y derechos que son recíprocos. Pongamos un caso de una compraventa. En la compraventa, el vendedor se obliga a transmitir el dominio de una cosa y el comprador se obliga a pagar una cantidad de dinero por dicha transmisión. Maestros, tenía que hacer un depósito el comprador para que el vendedor transmitiera el dominio. Como el comprador no hizo el depósito, el vendedor en este tipo de contratos, pues no queda sujeto al cumplimiento de esa obligación porque devino de un incumplimiento de una de las partes dentro de este contrato. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, perfecto. Bien. La obligación va implícita en la recíproca. Exactamente. Muy bien. Para los terceros, se puede estipular una estipulación que favorezca a un tercero. ¿Sale? Pongamos un caso en particular. Por ejemplo, vamos a hablar de un contrato de fideicomiso. En este caso, el fideicomitente titular de los bienes los transmite a un fiduciario para cumplir con un determinado fin dentro del fideicomiso. ¿Sale? Y a lo mejor se estipula que este contrato va a beneficiar a un tercero, que sería el fideicomisario. Por poner un ejemplo, este tercero, aunque no intervino, aunque no aportó bienes, al final de cuentas va a ser beneficiado por ese fideicomiso. Como cuando contratamos un seguro. A contrata un seguro en favor de sus hijos B, C y D. Aunque ellos no intervinieron en la contratación de esa póliza, A paga a la aseguradora para el caso de que exista un siniestro, alguna situación en particular, estas personas queden garantizadas en este supuesto. Se establece dentro de este contrato una estipulación a favor de un tercero. Muy bien. Que podría ser un beneficiario directo. Que puede ser un beneficiario directo, exactamente. Es una realidad que no se debe ignorar porque este tercero tiene un mejor derecho en algunos casos
hablamos de la oponibilidad. Tengo un mejor derecho como acreedor, entonces voy a presentar una oponibilidad en relación a esa solicitud, en relación a ese requerimiento de pago. Muy bien. Ok, ya llegamos entonces al punto de clasificación de los contratos, mis estimados maestros, y verificamos lo siguiente. Atentos, por favor. Bilaterales. Acuerdos, derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. Contrato de donas de compraventa. Tenemos obligaciones recíprocas para el vendedor y para el comprador. ¿Sale? El vendedor se obliga a transmitir el bien y el comprador se obliga a pagar una cantidad por dicha transmisión. En este caso hay un acuerdo de voluntades que establece estas prestaciones recíprocas para las partes. Tenemos contratos de naturaleza unilateral. Una sola de las partes queda obligada, queda sujeta a dicho contrato. Ya lo mencionamos cuando hablamos de alguna de las fuentes de las obligaciones. Contratos onerosos. Existen provechos y gravámenes que son recíprocos para las partes. Contrato de prestación de servicios profesionales. Prestación de servicios profesionales. Tenemos dos partes. El profesional, el científico, el doctor, y el cliente, el paciente, etcétera, etcétera. El profesional presta un servicio técnico especializado de orientación, de consejería, etcétera, etcétera, y por ese servicio que presta, el cliente debe de pagar los respectivos honorarios. ¿Sale? A lo que vamos en este tipo de contratos, hay provechos y gravámenes que son recíprocos. El gravamen que tiene, la carga que tiene el profesional es representar, es orientar, es asesorar, es llevar a cabo una práctica profesional con su cliente. Y el cliente tiene como carga, pues, pagar los honorarios. Los beneficios es la representación, los beneficios que tiene el profesional es recibir un honorario por la representación que realizó sobre su cliente. ¿Sale? Tenemos contratos gratuitos. Los provechos son para una sola de las partes. Por ejemplo, voy a mencionar dos. En el caso, tenemos el contrato de arrendamiento. Tenemos el arrendador. Ah, no, perdón, aquí me estoy equivocando, perdón. Por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles, tenemos la donación. El donante transmite a título gratuito al donatario bienes de su propiedad. Este tiene todas las cargas y la única carga que tiene es aceptar o repudiar la donación. Muy bien. Perfecto. Tenemos otro caso, por ejemplo, en el contrato de comodato. Sobre bienes no fungibles. No pueden ser sustituidos por otros. Se transmite el uso y goce temporal de estos bienes de forma gratuita. ¿Sale? Y la carga que tiene el comodatario es regresar esos bienes no fungibles en la condición que fueron otorgadas dentro de este contrato de comodato. En este caso, los contratos gratuitos. ¿Entendemos, compañeros? Ok. Los contratos conmutativos. Vamos a verificar
que las prestaciones que se adeudan dentro de este contrato son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico. Contrato de arrendamiento. El arrendador va a transmitir el uso y goce temporal de una cosa y el arrendatario va a pagar una renta por dicho goce y disfrute temporal de la cosa. De alguna manera, desde el momento que están celebrando este contrato, las partes conocen las prestaciones, son ciertas desde su celebración, mientras que en los contratos llamados aleatorios, estos contratos, la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto. Hasta que se realice esto, se conocerá si es cierta la ganancia o la pérdida correspondiente. Como por ejemplo, el caso de un contrato de compra-venta de esperanza. Sujeto A, como comprador de esperanza, adquiere determinadas hectáreas, ¿sale?, de cultivo. Sujeto B, como vendedor de esperanza, titular de este bien, pues se compromete que una vez que se dé la cosecha, le va a transmitir la misma a este comprador de esperanza. En caso de que la cosecha no se dé y no sea imputable a este vendedor, quien va a recibir las pérdidas, pues en este caso será el comprador de esperanza. ¿Sale? Ese contrato está sujeto a un acontecimiento aleatorio, futuro e incierto. Contratos típicos se encuentran regulados en la norma. Atípicos no se encuentran regulados en la norma civil, pero se van a regir por esta misma regla de los contratos y principal devienen de usos y costumbres. Maestros, también tenemos los contratos principales. Estos contratos no necesitan de ningún otro para su existencia. Subsisten por sí mismos. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del contrato de mutuo. Tenemos el mutuante y el mutuatario. El mutuante transmite, ¿sale?, al mutuatario determinados bienes fungibles que pueden ser sustituidos por otros de su misma especie, de su misma calidad, de su mismo número. Y este se obliga a devolver estos bienes fungibles al mutuante. Es un contrato principal que no se encuentra subordinado a ningún otro contrato. Es un contrato accesorio aquel que depende su existencia de un contrato principal. ¿Sale? Y cumpliendo el contrato principal, este contrato queda sin efectos. Ejemplo, los contratos de garantía. Por ejemplo, en el caso de una prenda que va a versar sobre bienes muebles. Tenemos un acreedor prendario y tenemos un deudor prendario. El acreedor le otorgó un crédito al deudor y para garantizar que éste va a cumplir con su obligación, entrega un bien mueble al acreedor
como garantía de cumplimiento de pago, y en caso de que el deudor no pague su obligación, el acreedor pondrá en remate el bien y de la venta de este bien se cubrirá la suerte principal y los accesorios. Si se cumple con el contrato de crédito, ¿qué tiene que hacer el acreedor? El acreedor tendrá que regresar la prenda al deudor prendario. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Contratos instantáneos. Estos contratos surten sus efectos en un solo momento. Así, se consuman en un solo momento. Los de tracto sucesivo, sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Lo suscribimos hoy, que estamos a 19 de febrero de 2022. Este contrato tiene una duración de 1 año, por lo tanto, en los últimos minutos del 18 de febrero de 2023, este contrato, pues, habrá surtido sus efectos de tracto sucesivo. Sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Contratos formales. Hay que cumplir con los requisitos que establece la ley para que dichos contratos surtan sus efectos. ¿Vale? Hay que cumplir con los requisitos que marca la ley. Hay que hacerlo por escrito, hay que elevarlos a escritura pública, hay que pagar los impuestos correspondientes, hay que inscribirlo en el registro público de la propiedad en el caso de tratarse de bienes inmuebles. Recuerden, son perfectos, surten sus efectos, pero entre las partes. Para cumplir con los requisitos y sea oponible frente a terceros, hay que cumplir con estas formalidades. Contratos consensuales. ¿Basta qué, maestros? Basta el consentimiento para que estos contratos se perfeccionen. Contratos reales son aquellos que requieren de la entrega para el perfeccionamiento de estos contratos. Basta con la entrega. Esta clasificación espero que les haya servido. Van a ustedes a estudiar toda la estructura de los contratos y esta clasificación va a ser una base fundamental en relación a los contenidos y principios que hemos venido señalando, haciendo un complemento de lo que analizamos en la primera parte cuando hablamos del acto jurídico. Bien, maestros, la estructura de los contratos, las partes que intervienen, en este caso el tipo de contrato, la representación, el domicilio, la ciudad donde se está celebrando, las declaraciones, los antecedentes que son importantes para el contrato, las cláusulas que son el cuerpo normativo que representa pues de alguna manera el acuerdo de voluntades que las partes están suscribiendo, si son requisitos esenciales como la declaración de la voluntad, como el objeto deben de agregarse en el contrato. Las naturales, aunque no se agreguen, se tienen propuestas y las accidentales, las partes la tienen que establecer dentro del contrato para que surtan efectos, como en el caso de las cláusulas penales, en la cual se va a establecer una sanción en el caso de incumplimiento de este tipo de contratos, de no responsabilidad en caso fortuito, fuerza mayor, o en el caso de que surja una controversia presente o futura, una cláusula arbitral que implicará que este conflicto lo vamos a resolver a través de la figura del arbitraje. Muy bien, para resolver la litis que hemos planteado. Estimados maestros, un formato de contrato lo tenemos, por ejemplo, en este tipo de contrato. Tenemos el tipo de contrato que estamos suscribiendo. Las partes que intervienen en este contrato
y si se encuentran representadas, lo vamos a señalar. Las declaraciones o antecedentes que son importantes para este tipo de contratos. Destacamos también, estimados amigos, el tema de las cláusulas, ¿sí?, que son el cuerpo normativo de nuestro contrato, que va a establecer los derechos y las obligaciones que las partes están fijando al momento de celebrar este contrato. Si nos encontramos bajo un tema de representación, hay que agregar el documento en el cual se está acreditando personalidad. ¿Entendemos esto, compañeros? Y por supuesto, el tema de la aceptación, la manifestación del consentimiento en la cual las partes van a quedar sujetas al cumplimiento de este contrato. Muy bien. Estimados maestros, yo sé que es mucho el tema que se ha venido verificando hasta este momento. Compañeros, hemos estudiado puntos muy importantes a lo largo de esta asignatura denominada Contenidos y Principios Básicos del Derecho Civil. Empezamos desde la perspectiva, compañeros, de los antecedentes del derecho civil y destacamos aquí 3 antecedentes importantes. Hablamos del derecho romano, hablamos del derecho francés y hablamos del derecho alemán y la influencia que estos antecedentes tuvieron sobre nuestra legislación civil, que también en gran parte se nutrió de los antecedentes de las leyes españolas. ¿Sale, compañeros? Y por ahí me mencionaban ustedes el tema del Corpus Juris Canonicis, que también fue una parte muy importante. Recuerden que nuestra legislación civil tiene gran influencia en las denominadas leyes de reforma. Muy bien. Bueno, diversas disposiciones civiles que tenemos en nuestras entidades, las partes sustantivas, las partes adjetivas y diversas leyes que se han venido especializando de la propia rama del derecho civil. Cuando definimos nosotros al derecho civil, a grosso modo, señalamos que es un conjunto de normas y principios de derecho privado que estudia el tema de la persona física, de la persona moral, sus atributos, de la personalidad, ¿vale? Hablamos también de, en este caso, de la familia, algunas de las instituciones de la familia, matrimonio, concubinato, filiación, parentesco, adopción, etcétera, etcétera. Muy bien. Hablamos también del tema de los derechos reales, el patrimonio, la propiedad, la posesión. Muy bien. También mencionamos, compañeros, por supuesto, el tema de las obligaciones, el tema de los contratos, el tema de los derechos sucesorios. Y bueno, todos estos son aspectos importantes que analizamos dentro de la legislación civil. Analizamos el tema de la teoría de la ley, hablando, compañeros, de ámbitos de vigencia espacial, temporal, personal. Ya hablamos de conflicto de leyes en el tiempo
en el espacio. Después de todo esto, compañeros, distinguimos el hecho jurídico como un hecho humano que puede ser voluntario, involuntario, ilícito, un hecho de la naturaleza que produce consecuencias de derecho. En el caso del hecho humano voluntario, hablamos de la costumbre. Mientras que el acto jurídico, destacamos que es un acto humano voluntario. Este acto humano tiene elementos de existencia y elementos de validez. ¿Sale? Elementos de existencia, pues por supuesto destacamos algunos elementos como son la manifestación de la voluntad, hablamos del objeto y hablamos en algunos casos del elemento de la solemnidad. Cuando hablamos de los elementos de validez, hicimos mención al tema de la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento. Hablamos, por supuesto, estimados maestros, del objeto indirecto y, por supuesto, el tema de la licitud y la forma que debe de cubrir este acto jurídico. ¿Qué partes intervienen? También lo mencionamos. Hicimos un análisis sobre la clasificación del acto jurídico. También mencionamos aspectos muy importantes en relación a los atributos de la personalidad. De la persona física, su nombre, su domicilio, su capacidad, ¿vale? Su patrimonio, su nacionalidad, su estado civil. En el caso de las personas morales, este es denominación o razón social, no hay estado civil, los demás elementos también los hemos mencionado con antelación. Todo eso revisamos. Hablamos del nombre, los diferentes tipos de nombre, hablamos de las distintas clases de domicilio, domicilio de las personas físicas, domicilio de las personas morales, efectos de los domicilios, hablamos de la declaración de ausencia, de la presunción de muerte, cómo se va a dar el supuesto, qué pasa cuando regresa el ausente, hablamos de capacidad. Hablamos del estado de las personas, del estado político, del estado de familia, del parentesco. Hablamos también de, en este caso, de la nacionalidad. Hablamos de los bienes, del patrimonio, de los derechos de propiedad, de los derechos de posesión. Hablamos también de qué más, compañeros, de qué más hablamos. Hablamos de el registro civil, actas de nacimiento, actas de adopción, actas de reconocimiento de hijos naturales, hablamos de del acta de matrimonio, hablamos del divorcio, hablamos de las actas de defunción y terminamos, compañeros, con un tema muy importante en relación a las obligaciones como ese vínculo jurídico que constriñe a un acreedor y un deudor. El deudor tiene la obligación de realizar una prestación que puede ser de dar, hacer, no hacer. Hablamos de las fuentes de las obligaciones, contratos, declaración unilateral de la voluntad, gestión de negocios, enriquecimiento ilícito, hecho ilícito,
Y bueno, hicimos un análisis sobre la principal fuente de las obligaciones, los contratos, elementos de existencia, elementos de validez, clasificación y alguna estructura de los contratos. Y en general, estimados amigos, pues son los puntos más importantes que podemos destacar en relación a esta asignatura. Poco a poco ustedes se van a pulir, van a ir estudiando un poco más. Posiblemente ahorita les costó un poco de trabajo el tema de adaptarse. Es importante que se suelten, que participen, que intervengan, que ayuden a desarrollar todo este contenido para que vayamos desarrollándolo de forma adecuada. Estimados maestros, voy a compartir con ustedes una pequeña serie de reactivos en los cuales nos van a ayudar a contestar. Muy sencillo, compañeros, muy simple. Vamos a capturar la correspondiente, o sea, por ejemplo, se los mandan en un archivo digital. Si quieren, contestan en ese mismo archivo digital para que no se compliquen, solamente le agregan su nombre y me lo reenvían por conducto de su coordinador académico, el licenciado Francisco. Prácticamente vamos a ver que si estamos nosotros el día de hoy a 19 de febrero, ¿qué les parece si lo dejamos para el 5 de marzo? Que lo entreguen. ¿Sale? Se los voy a mandar un poquito, pues los mando hoy por la tarde para que tengan el material correspondiente. Y bueno, compañeros, pues es mucho el contenido que hemos venido desarrollando hasta este momento. Y bueno, compañeros, ya para llegar a la conclusión, les recomendamos un poco de bibliografía, algunos de los materiales que se utilizan para este trabajo. Y bueno, en general, no nos queda más que gracias, compañeros, por su atención, por su dedicación, por su esmero. Es una nueva aventura. Están desde muy temprano, ya están cansados, ya llevamos 10 horas aquí trabajando con ustedes desde la mañana. Entonces ya hemos llegado al punto final de nuestra exposición, compañeros, esperando que los temas que se debatieron, que se estudiaron, sean de su interés. Y por favor, compañeros, es importante su participación. Acuérdense que esta maestría es de ustedes y que ustedes ya no son estudiantes, son estudiosos del derecho, son científicos del derecho civil, y entonces confronten las ideas. Eso es muy interesante, eso es muy padre, porque ninguna verdad es absoluta y se puede construir conocimiento a través del debate, a través del análisis, a través del diálogo. Pues, compañeros, me dio mucho gusto estar en esta sesión inicial con ustedes. Me dio muchísimo gusto compartir esta tarde, esta mañana con ustedes. Ya prácticamente estamos llegando a la conclusión del día, compañeros. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Brisa, Pedro, a la participación de Luis Alberto, de Oscar, de José también, la participación de Ricardo, de Adalberto, de Michelle, que me dijo que se llamaba, ¿qué? ¿Cómo se llamaba, compañero? De Pedro, de Eric, bueno, muchas personas que estuvieron participando. Es muy importante su participación, compañeros, por favor. Y bueno, en general, mi estimado licenciado Francisco, ya señalamos el tema de la fecha para la entrega de la actividad de retroalimentación, que es muy sencilla, solamente retroalimentar los puntos que vimos hasta este momento. Para el 5 de marzo, estimado maestro, se lo enviarán a usted para que pues, sobre eso empecemos a trabajar. Y compañeros, desearles el mayor de los éxitos, sean estudiantes proactivos. ¿Qué implica eso, compañeros? Este tipo de maestrías tienen su fruto cuando ustedes también investigan. Entonces, cualquier cuestión, compañeros, con el licenciado Francisco, tiene un amplio acervo bibliográfico, solicítenles material, solicítenles los temas que se van a debatir en clase, se les van a compartir, revisen por favor todo ese contenido, estudienlo, compañeros, es una gran oportunidad, vale mucho la pena y enhorabuena que se están formando en esta primera sesión como futuros científicos del derecho civil. La pregunta que hacía el doctor Burgor igual al principio era,
juristas o simuladores del derecho. Al momento de que un licenciado, de que un abogado quiere conocer más allá, compañeros, implica que está entrando a la ciencia del derecho, está entrando al debate filosófico, está entrando al tema de la argumentación, está entrando al tema de la valoración. Entonces, eso implica que ustedes son juristas, estimados maestros, y sigan ustedes en ese sentido, sigan en ese tenor, siendo grandes juristas. Muchas gracias, Dios los bendiga. Licenciado Francisco.